Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario en línea del mes de abril de la red Steno Aarhus Latinoamérica. Y el día de hoy contamos con la doctora Adriana Álvarez, que nos va a hablar sobre diabetes tipo 2 y más el D. Nos va a dar un panorama actual en Argentina y Latinoamérica. Para introducir a la doctora Adriana, ella es endocrinóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y la doctora Álvarez es la coordinadora del comité Más el D de la Sociedad Argentina de Diabetes y coordinadora del grupo de obesidad MASH de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Doctora Adriana Álvarez, muchísimas gracias por aceptar la invitación a presentar en nuestro seminario. Y adelante, el micrófono es todo tuyo. Bienvenida. Bu- Bueno, gracias Omar y Daniel por dar esta oportunidad de poder empezar a compartir resultados, ¿no? Porque siempre en este tema estamos citando trabajos de Estados Unidos o de Europa y nos estaban faltando datos de Latinoamérica. Entonces yo me tomé muy a pecho la tarea y ahora quería compartir los primeros resultados con ustedes. Bueno, entonces la agenda de hoy es una breve introducción, un poco hablar del panorama mundial del Muscle D y después focalizar en un trabajo que hicimos en Argentina y luego trascendió las fronteras de Argentina y estamos avanzando ya en 4 países de Latinoamérica. Entonces voy a compartir con ustedes también los resultados del estudio de prevalencia de MASLD en diabetes 2 en Argentina, que ya salió publicado, y resultados preliminares del PREMADIAP 2 LATAM, que sería Latinoamérica, y bueno, después poder entre todos quizás realizar algunas conclusiones sobre el tema. Bueno, en primer lugar, como para coherentizar el vocabulario que hablemos los diabetólogos y los hepatólogos, tenemos finalmente la definición de un paraguas que se llama esteatosis hepática y dentro de ese paraguas de esteatosis hepática tenemos, como ven del lado izquierdo, lo que en inglés se denomina MASLD, que sería Metabolic Associated Steatotic Liver Disease, muy difícil pronunciarlo, en castellano sería esteatosis hepática de causa metabólica. Como es más fácil decir muscle D, bueno, aunque hablemos entre españoles, entonces decimos muscle D. Y cuando hay presencia de inflamación, entonces hablamos de esteatohepatitis metabólica. Y la sigla en inglés se denomina MASH. Anteriormente se conocía con la sigla de NASH, pero ya hay un consenso mundial entre los hepatólogos de distintas asociaciones de denominar a la esteatohepatitis metabólica con la sigla MASH. En el medio, ahora también los hepatólogos les gusta hacer dos subcategorías. Los que son predominantemente muscle D, o sea que es una esteatosis de causa metabólica, pero aquellos que tienen una ingesta de alcohol aumentada, pero no en rango de alcoholismo, entonces lo denominan Metal D. Y esa categoría de Metal D para ellos es muy importante porque ya hay trabajos que refieren que tienen mayor mortalidad. ¿Y cuando se considera Metal D? Cuando, bueno, la ingesta, digamos, la ingesta hasta ahora sugerida como segura de alcohol era una medida de 14 gramos en la mujer por día y de 28 gramos en el hombre por día, sería una copa o 2 copas de vino por día. Y cuando ya se aumenta a más de esa cantidad, se considera categoría de Metal D, que estaría entre 40 y 60 gramos de alcohol por día. ¿Por qué hacen esta diferenciación? Porque, bueno, el alcohol daña directamente el hepatocito. En cambio, la esteatosis metabólica es por el mecanismo de insulinoresistencia y lipotoxicidad. Luego está la esteatosis hepática relacionada al alcohol, puramente por alcohol, y después hay distintas categorías de esteatosis hepática. Por ejemplo, una que se da mucho en nuestro consultorio es la inducida por medicamentos,
ya que los pacientes con diabetes tipo 2, además de tener más el D, es muy común que tomen corticoides, que tomen amiodarona, que tomen metotrexate, mujeres que tuvieron cáncer de mama, que tomen tamoxifeno. O sea que el hígado de nuestros pacientes con diabetes tipo 2 no solo tiene más el D, sino que también tienen el agregado del alcohol y de algunas drogas que empeoran el estrés del hígado. Bueno, esto sería el diagnóstico por biopsia. Cuando hay una esteatosis simple a la izquierda, en el microscopio veríamos esto, una esteatosis macrovesicular sin actividad inflamatoria ni injuria hepática. Se considera esteatosis cuando ya hay más de un depósito de grasa de un 5% de los hepatocitos afectados. El segundo estadio de la enfermedad sería la esteatohepatitis y entonces a nivel de anatomía patológica veríamos esteatosis macrovesicular con inflamación lobular y balonización. Y si la enfermedad avanza y no ocurre nada en el medio, avanza hacia la fibrosis, entonces veríamos el tejido normal de los hepatocitos reemplazados por fibras de colágeno. Y la fibrosis se clasifica en de 0 a 4. 0 es normal y 4 es este estadio de cirrosis. ¿Cuál es el panorama mundial con respecto al MASLD? En la actualidad se dice que la prevalencia mundial de MASLD es de un 38% y muy variable de acuerdo a qué zona del planeta estemos mirando. Lamentablemente, Latinoamérica es la segunda zona del mundo con mayor prevalencia de MASLD, luego del MENA, que sería el norte de África y Medio Oriente. O sea que realmente nuestra zona es un problema para la salud pública la presencia de esta comorbilidad. Bueno, ¿por qué me interesó a mí el tema? Porque yo sigo al doctor Kenneth Cusi, que es un argentino, que es endocrinólogo, diabetólogo, especialista en MASLD, que desarrolló toda su carrera en Gainesville, y Kenneth Cusi publicó en 2022, junto con Norbert Stephan, la siguiente prevalencia. Aproximadamente, bueno, en esa época, cuando él lo publicó, en vez de MASLD se denominaba NAFLD y dice que la prevalencia global en pacientes con diabetes estaba entre un 55 y un 70%, y cuando uno va a ver la prevalencia de esteatopatitis, eso aumenta a un 30 o un 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 y aproximadamente entre un 12 y un 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una fibrosis clínicamente significativa, entendiéndose como clínicamente significativa un estadio de F2 en adelante. Como verán, Latinoamérica da una prevalencia de diabetes entre 5,5 y 13% y una prevalencia de NAFLD en ese momento de un 57%. Entonces, en ese momento yo me dije, bueno, bárbaro, todo este tema me reinteresa porque están apareciendo trabajos que demuestran que fármacos que son útiles para el tratamiento de la diabetes 2 podrían ser terapéuticos en esta comorbilidad denominada MASLD o esteatohepatitis o fibrosis hepática por MASLD o por MASH. Entonces digo, pero ¿cuál es el panorama en Argentina? Hasta el año 2022 no teníamos ningún dato en pacientes con diabetes. Sí tengo que decir que hay un trabajo publicado en el año 2023 en el Annals of Hepatology, que estaba hecho en un solo pueblo, en la provincia de Buenos Aires, en población general, y la prevalencia de MASLD en población general era de un 37%, pero no estaba hecho en pacientes con diabetes. Entonces, a través del Comité de Hígado Graso de la Sociedad Argentina de Diabetes, nos planteamos este estudio argentino multicéntrico sobre la prevalencia de esteatosis de MASLD y de riesgo cardiovascular en una población de pacientes con diabetes tipo 2.
Entonces, como hasta el momento se desconocía la prevalencia, a su vez la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica tiene un alto impacto sobre el riesgo cardiovascular. Queríamos saber las dos cosas, digamos, cuál era la prevalencia de MASLD y cuál era la prevalencia de enfermedad o de riesgo cardiovascular. Ya que les voy a recordar que la principal causa de muerte del paciente con diabetes y MASLD es la enfermedad cardiovascular. Y ya en una fibrosis avanzada F3, F4, recién la mortalidad depende de la enfermedad hepática. Entonces, el objetivo principal de nuestro estudio era estimar la prevalencia en pacientes con diabetes tipo 2 que asistían a la consulta ambulatoria en 21 consultorios de centros de referencia eh, de diabetes, o sea que eran diabetólogos que iban a reclutar sus pacientes y que iban a calcular el riesgo cardiovascular. Para evaluar la fibrosis hepática, como no disponíamos de la elastografía por falta de recursos económicos, nos propusimos evaluar el score de riesgo de fibrosis a través de la realización del FIC-4. Entonces, el diseño del estudio fue un estudio de corte transversal, observacional y multicéntrico. Porque bueno, poniéndolos en perspectiva, yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de la Argentina, en un hospital privado que tiene el astógrafo de libre acceso a mis pacientes. O sea, es una realidad que no comparte el resto del país, ya que solo el 10% de la población argentina se atiende en centros privados y el 90% se atienden en el hospital público en un sistema de atención médica mixta con poco acceso a la utilización de la elastografía. Entonces, nuestro trabajo quería representar o mostrar la realidad de nuestro país. Entonces se incluyeron 21 centros de atención ambulatoria representativos de 5 áreas de la Argentina. En la Argentina somos 47 millones de habitantes, con mayor concentración en el centro de la Argentina, en Capital Federal y lo que se llama conurbano, el AMBA, y menor población en la zona sur, en la Patagonia, y en el estudio entonces participó Centro, el Cuyo, el Noroeste, el Nordeste y la Patagonia. Se realizaron estudios de laboratorio y ecografía abdominal para poder diagnosticar la presencia de esteatosis. Quiero recordar que la ecografía tiene, digamos, algo a favor, algo en contra. A favor, que es un examen que se utiliza de rutina y es de bajo costo y de fácil acceso en mi país. Y en contra es que es operador dependiente para el diagnóstico de MASLD, de esteatosis, y además que recién detecta la esteatosis cuando hay un depósito de grasa mayor al 20%. Así que habría una ventana entre 5 y 20% que la ecografía podría no detectar la presencia de esteatosis. Pero es lo que recomienda la guía y es lo que tenemos a mano en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, en todos los pacientes se calculó el score de FI4 y un score de riesgo cardiovascular que se denomina HARD de las Américas porque fue validado para población latinoamericana. Y solo se realizó FibroScan en 70 pacientes donde teníamos disponible la elastografía. ¿Voy bien o voy muy rápido? No Bueno. vas bien, Adriana. Bueno, bárbaro. Para los que no están familiarizados con el FI4 es una app que se baja gratuitamente el teléfono y para poder calcular este score de riesgo de fibrosis necesitamos 4 datos nada más. La edad del paciente, las transaminasas TGO, TGP y el número de plaquetas. Eh, Todas las guías del mundo, tanto la de los diabetólogos de Norteamérica, de Europa y hepatólogos también de esos mismos países, acordaron utilizar el FI4 como primer aproximación para poder evaluar el riesgo de fibrosis hepática. Y los puntos de corte son el siguiente. Si el FI4 te da menos de 1,3,
entonces uno se queda tranquilo que probablemente, aunque no tengamos a mano y poder hacer una elastografía, nuestro paciente no tiene riesgo de fibrosis porque este valor, este cutoff, tiene un alto poder predictivo negativo. O sea que con tres simples datos del laboratorio y la edad, podemos quedarnos tranquilos si nuestros pacientes con diabetes tienen un FI4 menor a 1,3. Si tiene un valor, que ven ahí en rojo, mayor a 2,67, nos tenemos que poner muy preocupados y rápidamente derivar al paciente con diabetes a un servicio de hepatología, porque ese score tiene un alto poder predictivo positivo. O sea, alguien que tiene un FI4 mayor a 2,67 tiene alto riesgo de tener una fibrosis avanzada. Lamentablemente, estos puntos de corte tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, la edad. Este score se calculó para personas de entre 18 y 65 años, o sea que no serviría en población pediátrica y no serviría para mayores de 65 años. Como muchos de nuestros pacientes, diría la mitad, tienen más de 65 años, el cutoff para más de 65 años, en vez de 1,3, es 2. Y a veces, bueno, en diabetes tipo 2 muchos autores proponen que ya tener un FI4 mayor de 1,3 no sería un rango intermedio indeterminado, sino que tendríamos que considerarlo como un paciente de alto riesgo. ¿Por qué? Porque los diabéticos tienen una fibrosis que una vez que está presente tiene una evolución eh, más acelerada que los pacientes que tienen obesidad y no tienen diabetes. Entonces, el score de riesgo para las Américas calcula el riesgo a 10 años de tener un evento cardiovascular utilizando parámetros clínicos como antecedentes cardiovasculares, presencia de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, nivel de colesterol, presión arterial, talla y peso. Si da un valor menor a 5, el riesgo es bajo, moderado es de 5 a menos de 10%, alto es de 10 a 20%, muy alto entre 20 a 30 y crítico más de 30%. Como sabemos ya de por sí, un diabético tipo 2 tiene alto riesgo cardiovascular, pero si se suma el muscle D tiene más riesgo cardiovascular. El cálculo muestral para la Argentina se realizó enfocado en el objetivo primario del estudio, que era saber sobre la prevalencia de MASLD en diabetes 2, entonces estimando que MASLD en en pacientes con diabetes 2, en la bibliografía había una prevalencia de un 50% más o menos 5, con un error alfa de 0,5 y un beta 0,8 para un intervalo de confianza del 95%. Nos dio que el N que teníamos que incluir eran 384 pacientes, pero como se estimó que generalmente un 10% hay dropout o datos faltantes o perdidos, se pidió que la muestra que incluyera 422 pacientes. Y no crean que es fácil incluir 422 pacientes de toda la Argentina. Pero bueno, en el grupo mío se ve que la coordinadora, que soy yo, tenía mucho entusiasmo porque llegamos a reclutar 622 pacientes, de los cuales se incluyeron en el análisis 579 pacientes, debido, bueno, que siempre hay algún dato faltante. Y de estos 579, 470 presentaban muscle D. Quiere decir que la prevalencia estimada de muscle D en diabetes 2 en Argentina es de 81,2%, con un intervalo de confianza entre 77 y 84. Ahora, si van a ver por distintas regiones del país, por ejemplo, en la zona, en el centro, digamos, en el centro, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, dio un 80%, pero en la Patagonia dio un 90%. En la capital, donde yo vivo, dio un 78%, pero en el nordeste, que es una zona, digamos, con más carencias económicas, dio un 86%.
O sea que es muy interesante también analizarlo por zonas, además de por país, porque sabemos que esta enfermedad es multifactorial, multicausal. Con respecto a la muestra, la edad promedio fue 60 años, el 47% el sexo masculino, el promedio de años de diabetes fue de 9 años y el consumo de alcohol nos dio prácticamente que el 30% consumía alcohol. Acá quiero aclarar que consumo de alcohol no era a nivel de alcoholismo o de exceso de alcohol. Simplemente se le preguntaban cuántos drinks tomaba por semana, porque hay distintos patrones de consumo de alcohol. Por ejemplo, hay personas que no consumen alcohol de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo consumen alcohol. Entonces, una manera de no perder el dato de consumo de alcohol era indagar de consumo de alcohol de alcohol por semana. Y bueno, tengo que decir que en Argentina, que tenemos la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan, que son famosas por sus vinos, y además la herencia italiana influye mucho quizás en esta cultura argentina del consumo de alcohol, pero digamos que para esta enfermedad no sería favorable. Con respecto al tabaquismo, el 15% consumían tabaco, el 39% realizaban actividad física y un 9,6% recabamos de la historia clínica que presentaban insuficiencia renal crónica, un 64% presentaban hipertensión arterial y cuando calculamos el riesgo de enfermedad cardiovascular por el Score Heart de las Américas, tuvimos que el 5,5% tenía riesgo moderado, el 71,9% alto riesgo, 19% muy alto riesgo y 1% riesgo crítico. Con respecto al peso, sabemos que el muscle D se da más en personas con obesidad y el 90% de los diabéticos tipo 2 tienen obesidad. Fíjense, el peso promedio de la muestra incluida en el estudio fue 86 kilos y el índice de masa corporal 32, mucho más por encima de 30. Vemos que sobrepeso era solo un 27% y el 68% prácticamente tenían obesidad. Y con respecto al índice de cintura abdominal, algo muy fácil de medir en el consultorio, los hombres en promedio tenían 109 centímetros y las mujeres 102, muy alejado de los valores normales. Con respecto a los parámetros bioquímicos de la muestra incluida, vemos que el valor de plaqueta en promedio está bastante bien, 236.000 plaquetas, colesterol total 169, triglicéridos menos de 150, bastante bien. Fíjense que lo que llama la atención, TGP y TGO en promedio valores normales. Y esto es típico de la esteatopatitis en pacientes con diabetes tipo 2. El diagnóstico es por biopsia de la esteatohepatitis, ya que el 80% de los pacientes que tienen esteatohepatitis y diabetes 2 tienen un hepatograma normal. La gamma glutamil también en promedio dio normal, 28. Y acá quisiera decir que, bueno, un punto a favor de los diabetólogos argentinos, la glucemia promedio en ayunas de 226 y la hemoglobina glicosilada 7%, o sea, una meta buscada por todas las guías, incluyendo acá zonas muy desfavorables como el norte de la Argentina y el sur. Y en promedio el FI4 dio 1,13 y en los pocos, la ectografía que pudimos hacer, en promedio dio 5,7 kilopascales, que es un valor normal. Ahora, cuando dividimos la población sin muscle D y con muscle D, ahí empezamos a ver diferencias. Por ejemplo, fíjense el índice de masa corporal. Los que no tenían muscle D tenían 28 de Body Mass Index, en cambio los que tenían muscle D tenían 33. Y el load ratio dio 1,18 con una P mayor a 0,01. Lo mismo vimos con el índice de cintura abdominal. Los que no tenían muscle D tenían 100,2,6 centímetros versus 112 los que tenían muscle D y también esa diferencia fue estadísticamente significativa.
Eso eran hombres y vieron que en hombres hay distintos valores y en mujeres dio 95 las que no tenían muscle D y 105 los que tenían muscle D y también dio la diferencia estadísticamente significativa. Con respecto a la antigüedad de la diabetes, en los dos grupos no hubo diferencia. Con respecto a los antecedentes de enfermedad cardiovascular ya previa, tampoco hubo diferencias. Y con respecto al consumo de alcohol y porciones de alcohol por semana, tampoco. Cuando disgregamos, teniendo en cuenta el peso, los que tenían muscle D, el 46% tenían normopeso, 69 sobrepeso y el 88, no, acá hay algo mal. Esperen, perdón. Más el total, 3% solamente tenían normopeso, 23% tenían sobrepeso y obesidad el 73,9%. O sea que, como se ve en otras poblaciones, el MASLD en diabetes en Argentina se da más en pacientes que tienen obesidad. Y cuando acá vemos el riesgo cardiovascular calculado a través de este score, que también es una app gratuita, que uno se la pone en el teléfono y la puede usar y calcular en el consultorio, ya al poner que tiene diabetes, el paciente pasa a tener alto riesgo cardiovascular y fíjense, el 71,9% tenía un alto riesgo cardiovascular, 19,5% muy alto riesgo y 1,2% tenía riesgo crítico. Entonces, como conclusiones del estudio en Argentina, 8 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 tienen MASLD. El MASLD tiene una fuerte relación con el índice de masa corporal y el índice de cintura abdominal y generalmente se ve en pacientes que tienen más de 10 años de duración de la enfermedad y el 92,6% de los pacientes con diabetes y MASLD se hallan en categoría de riesgo cardiovascular alto, muy alto y o crítico de acuerdo a la clasificación del Score Heart en las Américas. Conclusión, a un paciente que tiene muscle D hay que ser mucho más intensivo en el control de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo en el colesterol y en ahondar en convencer al paciente de abandonar el tabaquismo, el sedentarismo y el consumo de alcohol. Bueno, pasamos a Latinoamérica. ¿Cuál Sí, es por el favor, pano- Ariel. Sí, cuál es el panorama LATAM que es parecido al de Argentina? Bueno, este es un trabajo que publicó otro latinoamericano, chileno, un hepatólogo, Juan Pablo Arad, con Luis Antonio Díaz, que nos dio un webinar muy lindo en ALAD en febrero, donde él presenta cuál es la patología asociada a enfermedad hepática en Latinoamérica. Y él nos muestra tanto la curva con la tendencia de 1990 a 2019 a la izquierda de enfermedad hepática asociada al alcohol, que como vemos no para de crecer en estos últimos 10 años, y en paralelo vemos la curva de la prevalencia de MASLD. Así que uno si superpone las dos curvas, realmente es muy preocupante la salud hepática en Latinoamérica por la superposición de estas dos situaciones. Esta review, que es muy reciente, el año 2025, habla sobre la prevalencia de MASLD en Latam. En población general sería de un 44%. Subraya que esta enfermedad está relacionada con, podríamos decir que es una disfunción del estilo de vida, porque está asociada a un patrón alimentario con alto consumo de comidas ricas en hidrato de carbono de rápida absorción. Lamentablemente Latinoamérica es una de las zonas con mayor consumo de Coca-Cola del mundo, también mismo de consumo de alcohol y de alimentos procesados, alta prevalencia, increyendo, de obesidad y también alta prevalencia de sedentarismo.
Y en presencia de diabetes, toda esta situación se empeora. Pero además también hay un background genético que es una alta prevalencia de un polimorfismo, que es el polimorfismo del gen de la adiponutrina o PNPLA3, que ya ha sido demostrado en muchos trabajos que la presencia de este polimorfismo, el genotipo GG, se asocia a mayor prevalencia de fibrosis, una fibrosis con una evolución acelerada y la presencia de hepatocarcinoma. Entonces, bueno, una vez habiéndose conformado el grupo de Muscle D en ALAD, nos propusimos realizar este estudio de prevalencia de Muscle D en distintos países de Latinoamérica y lo denominamos PREMADIAB 2 LATAM. Este es un work in progress, todavía no está publicado porque recién hemos recopilado datos de 4 países: Argentina, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Y esto es lo que presentamos en el Congreso de Cusco el año pasado, donde ya teníamos en la red CAP 1.037 pacientes mayores de 18 años con diabetes tipo 2 y con evaluación de la presencia de MASLD. Así que el criterio de inclusión era tener más de 18 años y diabetes tipo 2 y que en el último año se estuviera atendiendo en el mismo centro de atención diabetológica, porque muchos datos íbamos a sacar a recopilar de la historia clínica. Y como criterio de exclusión no podían estar en diálisis, no tener enfermedades agudas, cirugías o internaciones en el último mes, no estar en estadio terminal de cáncer, que no estuviera en la historia la presencia de hemocromatosis ni embarazo. El objetivo primario entonces era establecer la prevalencia de MASLD en diabetes tipo 2 en estos 4 países de Latinoamérica, y el objetivo secundario también era evaluar la presencia de el riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, el protocolo fue el mismo que usamos en Argentina. Y esto es lo que presenté en Cusco, y ya acá vemos diferencias. Por ejemplo, eh, la edad media en Argentina era de 58 años, en Bolivia 61, pero en Ecuador 65. O sea, la población de diabetes de Ecuador era más añosa. Con respecto al índice de masa corporal, si se fijan, la Argentina batió todos los récords porque la población incluida de Argentina tenía un índice de masa corporal de 33, mientras que Bolivia tenía 29, Paraguay 30 y Ecuador 31. Así que si bien eran todos adultos con diabetes tipo 2, la Argentina tiene diabético tipo 2 más gorditos. Cuando uno mira el índice de cintura, que tiene tanta importancia con respecto a que nos refiere a la grasa visceral, el promedio de estos 4 países dio 105, Argentina 106 en promedio, Bolivia 104, Ecuador 102 y Paraguay 102. En años de diabetes, más o menos estábamos parejos, pero Ecuador tenía 11 años de evolución de la diabetes, era población más añosa y tenía más años de diabetes. Y con respecto al consumo de alcohol, otra vez Argentina dio la nota, fue la población que tenía en porcentaje más pacientes que tomaban alcohol. Y en prevalencia, y acá es lo que más nos llamó la atención a todos, que la prevalencia de esteatosis por ecografía en Argentina nos daba 81,3%, pero en Bolivia nos daba 99%. Y ahí nos planteamos qué pasaba en Bolivia, porque en Argentina el estudio fue multicéntrico, o sea, varios centros de ecografía que realizaron el diagnóstico a través de distintos operadores. En Bolivia era un solo centro que había reclutado pacientes, pero ahora me enteré que ese centro estaba a 4.000 metros de altura. Y acabo de leer un trabajo que hicieron en China donde compararon la prevalencia de MASLD en población que vivía en las montañas comparado con población china que vivía sobre el nivel del mar, y vieron que
como es, los pacientes que viven en las montañas tienen mayor prevalencia de MASLD porque parece que la hipoxia sería un factor de riesgo para la presencia de esteatosis. Así que esto podría explicar por qué en Bolivia nos dio tan alto la presencia de esteatosis. Ahora ya empezó otro centro de Bolivia, en Santa Cruz de la creo sí que en Santa Cruz de la Sierra, que está a nivel del mar y que ellos van a empezar a reclutar para ver si encuentran diferencias con Potosí, que tuvo una prevalencia tan alta de esteatosis. En Ecuador llama la atención que solo un 50% de los pacientes tenían esteatosis y en Paraguay un 67%. O sea, acá empezamos a ver las diferencias regionales. Esto es expresado en un gráfico de barras, que les acabo de decir. Y acá, por ejemplo, cuando comparamos Paraguay con Argentina, a través del FI4, en la población argentina el 7% dio un FI4 mayor a 2,67. O sea, 7% ya tenían una fibrosis avanzada. En cambio, en Paraguay solo el 3%. Y esto se explicaría porque la población argentina tenía un índice de masa corporal mucho más alto que en Paraguay. Y cuando comparamos Bolivia con Ecuador, vimos que en Ecuador la prevalencia de un índice de FI4 mayor a 2,67 da un 10%, exactamente el doble de lo que presentó la población reclutada en Bolivia. O sea que Ecuador está en un problema bastante importante con respecto a la fibrosis hepática. Y quizás tenga que ver con un factor genético, donde hay más prevalencia de población ancestral, tiene más prevalencia del genotipo GG para PNPLA3. Entonces, conclusiones preliminares, los hallazgos confirman una alta prevalencia de MASLD en 4 países de la TAM, hay una heterogeneidad geográfica significativa. La variación entre países podría relacionarse con distintos patrones alimentarios, composición corporal, control metabólico, predisposición genética y alteraciones de la microbiota. La inclusión del uso del FI4 aporta un valor clínico para el diagnóstico precoz de la fibrosis, sobre todo en nuestros países que no tenemos libre acceso al uso de la elastografía. Y el diagnóstico precoz del MASLD debe incorporarse en las estrategias regionales del manejo metabólico integral. Así que bueno, creemos que como dicen todas las guías del mundo, con más razón en Latinoamérica, tenemos que usar el tamizaje a través de la ecografía abdominal y el cálculo del FI4, que es de bajo costo. La cirrosis asociada al MASH y el hepatocarcinoma podrían prevenirse si hacemos un diagnóstico a tiempo y una derivación adecuada al hepatólogo. Y los diabetólogos disponemos de herramientas terapéuticas que aplicadas precozmente podrían revertir o prevenir el avance de la fibrosis. Así que bueno, los invito a todos mis colegas a sumarse en esta cruzada épica. Y para finalizar, quiero agradecer a Edgar Brito, que ahora es el presidente de ALALAD, pero fue mi secretario en el comité de MASLD de ALAD y me armó todo el REDCap para guardar los datos, al doctor Atilio Castillo, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetes, a Tatiana Mendoza en Bolivia, que ella solita incluyó 200 pacientes de Potosí. Y tenemos un quinto país que es Leonel Ochoa, que está incluyendo pacientes en El Salvador. Así que pronto vamos a tener resultados de 5 países. Bueno, gracias.